Segundo bloque, voz y voto. Y recién terminamos la entrevista en el primer bloque con Osvaldo Giordano hablando del campo y hablando de un problema que le pega a Córdoba y al país también, ¿no? Pero a la producción agrícola en Córdoba, agrícola ganadera y sobre todo en la soja, que es el precio de la soja que viene cayendo. Vamos a charlar de este tema, a ver qué está pasando y qué puede pasar a futuro con Gonzalo. Impactos. Exactamente, con Gonzalo Augusto. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te va? Bienvenido. Gonzalo es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba y charlamos recién fuera de cámara. ¿Qué va a pasar con el precio? Está en 350, 360 dólares la tonelada, pero ¿va a subir? ¿Va a seguir bajando? ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes? Bueno, la verdad que no es un pronóstico muy alentador el que estamos viendo. Sí. Y coincidiendo con la mayoría de los analistas, esto lo veníamos viendo hace un tiempo. El mundo tiene una abundante oferta de soja. La soja se mueve con 3 países principalmente, que es Brasil, Argentina y Estados Unidos. Brasil y Argentina ya terminaron su cosecha, que estuvo en muy buenos niveles, y Estados Unidos hoy está en pleno periodo crítico del cultivo, cuando está definiendo el rendimiento, y espera una producción récord de soja. Claro. Entonces, a nivel mundial tenemos producción récord, la demanda bien sostenida, pero por atrás de la oferta. Entonces eso hace que hoy haya abundancia de soja en el mundo y haga que veamos estos precios que la verdad que si uno lo ve en términos nominales estamos en los precios más bajos de los últimos 6-7 años, y en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo, estamos en el nivel más bajo desde 2006. Bien. Gonzalo, y hablamos mucho de esto en relación a el seguimiento que hacemos casi día a día de las reservas del Banco Central, porque bueno, que tenga reservas, se recomponga el Banco Central, tiene que ver con que se sostenga la política, el ordenamiento económico que está llevando adelante el gobierno, que toda la sociedad está acompañando con mucho sacrificio. Pero en Córdoba esto también, Osvaldo Giordano recién lo esbozaba, esto también tiene un impacto muy grande. ¿Nos podés hablar de eso, dar algún número? ¿Qué significa que el campo, un motor tan fuerte acá en Córdoba, esté obteniendo un precio tan bajo por lo que produce? Bueno, tal como vos lo decís, me parece interesante vivirlo en 2 partes. Por un lado, a nivel nacional, el complejo sojero, que es soja, harina de soja y el aceite de soja, representan el 30% de las exportaciones argentinas, entre el 30 y el 35% de las exportaciones argentinas. Claro. Si le sumamos el complejo maicero, que es maíz, y trigo, son el 45% de las exportaciones argentinas. O sea que si baja el precio de estos granos, obviamente se ve complicado el ingreso de divisas para el país. Tenemos menores exportaciones, menores dólares que se generan, y después esos son menores ingresos para el país y principalmente para el interior, que es productor de estos granos. Como bien vos decías, después para lo que es para Córdoba, eso se refleja en menores ingresos para los productores y todo un dinamismo que se va desacelerando a partir de eso, como por ejemplo menores viajes en camión, menores demanda de construcción, de cambio de maquinaria agrícola. Entonces todo eso genera también un efecto negativo para la economía, producto de estos bajos precios que la verdad que también generan una rentabilidad para el productor negativa si hoy lo tenemos que analizar. Antes de eso, de profundizar eso que es interesante lo que decís, ¿tienen algún número en la bolsa de este cálculo? O sea, ¿le ponen algún número a esta pérdida? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es soja, ya para Córdoba se han perdido aproximadamente, en términos de precio, unos 2.000, 2.500 millones de dólares. Y el maíz es más complicado todavía porque hoy hablamos todo de la soja, pero el maíz estuvo afectado por una plaga muy importante, que eso hizo que se perdiera área y rendimiento, y para Córdoba significaron 2.500 millones de dólares adicionales que se perdieron, producto de la menor producción y los menores precios. Entonces, esos menores dólares son menores ingresos que movilizan a toda la economía de la provincia. Y también un dato importante es que la agroindustria representa aproximadamente el 33% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba. Entonces, si le va mal en campo, le va mal a todo y especialmente a los pueblos del interior, donde hay un molino, una industria que hace parte de maquinaria agrícola, entre otras cosas, ¿no? Y también hay que pensar que con ese precio el productor
no va a liquidar o va a tratar de bancar este momento. Claro. Y bueno, guardará en el silo bolsa donde pueda hasta que el precio se recupere. O sea que también ahí va a haber una pérdida porque al no liquidarse no va a entrar esos dólares que también aún con este precio entrarían, ¿no es cierto? Bueno, eso se solucionaría de alguna manera con, por ejemplo, baja de impuestos. Bueno, alguna respuesta le tendría que dar el gobierno al productor, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema sumamente interesante porque hoy la rentabilidad te da números negativos. Claro. Si vos tenés que vender estos precios, estás perdiendo dinero. Entonces, ahí hay un tema que el precio internacional no va a subir dadas las condiciones que hay a nivel global. Puede llegar a tener algunas recuperaciones, pero se va a mantener en niveles bajos. Entonces, desde el sector lo que estamos reclamando es esa baja en los derechos de exportación y también el tema de la brecha cambiaria, porque hoy cuando uno ve cuánto recibe un productor agrícola en Argentina, recibe aproximadamente el 60% de lo que recibe un productor en Brasil, Paraguay, Uruguay. Entonces, estamos con un precio internacional de exportación de 390 dólares por tonelada y hoy el productor, si tiene que liquidar la soja en pesos e ir a comprar dólares, está aproximadamente recibiendo unos 215, 220 dólares por tonelada. Entonces, tener el efecto del 33% de los derechos de exportación sumado a la brecha cambiaria que hoy hace que el precio que recibas sea mucho más bajo. Para tener una idea, ¿cuánto llegó la soja en el gobierno de Cristina, por ejemplo? Bueno, ese también es un dato muy interesante si uno lo analiza. Para comparar, porque a veces no tenemos Milei ha sido de los presidentes más desfavorecidos. Sí, si uno lo analiza de democracia para acá. Desde Néstor hasta la época, Milei es uno de los más desfavorecidos. Hoy Milei tiene un precio promedio de la soja de 360 dólares por tonelada. Cristina tuvo en promedio, entre sus dos mandatos, unos 630 dólares de promedio, pero ha llegado a tener picos de 850 dólares por tonelada. Claro. Entonces son precios mucho más bajos de los que tuvimos en ese momento y eso se refleja también en la menor capacidad de recaudación de derechos de exportación que se lo ha impactado ahora. De hecho, hay economistas que señalan eso, que en cierta medida, desde ese punto de vista, viendo los desórdenes que tiene la economía, veo que la suerte de una presidencia en parte está atada a esto, al precio de los llamados commodities. Energía por un lado y sobre todo los del agro. Sí, ahí también yo creo que uno ve la evolución del gráfico del precio de la soja y va atado a esa volatilidad de la economía argentina. Cuando el precio de la soja sube, la economía crece porque hay una mayor oferta de dólares. Creo que ahí lo positivo es que estamos teniendo otra fuente de ingreso de dólares, que es proviene de los combustibles y la energía. Claro, vaca muerta, básicamente. De vaca muerta, que eso nos permitiría tener un ingreso de dólares más estables a lo largo del tiempo y que no tengamos tanta presión sobre la agroindustria, porque de nuevo, cuando les decía el dato al inicio que el complejo sojero y el maíz y el trigo representan casi el 45% de las exportaciones argentinas, siempre va a haber una alta dependencia del agro, ya sea por los precios o también si hay una sequía, como fueron los 2 años anteriores, estábamos también con problemas en la economía, porque la economía argentina necesita de esos dólares del agro que después lo utilizamos en la industria para importar insumos. En septiembre, dice el gobierno, baja a la mitad el impuesto país y al final de año lo elimina totalmente. ¿Eso cuánto significa para el productor hoy? ¿Es una gran ayuda, poca ayuda? Claro, ¿logra salir de la rentabilidad negativa con eso? No, en realidad no basta, sino si bien eso haría caer un poco en los precios de algunos insumos importados que usa el agro, como por ejemplo algunos fertilizantes o algunos componentes de maquinaria agrícola, pero cuando uno ve el agregado, en realidad lo que más afecta al resultado del productor son los derechos de exportación, que hoy, por ejemplo, si un productor manda 3 camiones al puerto, un camión se desvía a la Casa Rosada y va ahí en concepto de impuestos y lo sigue en el puerto. Esa imagen es clara. Claro. Y para que tengas una idea, hoy de esos 2 camiones no le queda prácticamente nada al productor para pagar todo lo que invirtió. Claro. ¿Y cuánto suma en el sector? Bueno, esta buena, más allá de las acciones que van por un lado, la buena sintonía que hay con política con el gobierno de Milei, ¿no? Porque, bueno, está teniendo aguante en el sentido, aplaudido en la sociedad fue aplaudido rural. en la feria tan emblemática en la rural. El planteo del gobierno son horribles las retenciones, pero no las podemos sacar porque no podemos estar sin ese ingreso. En algún momento lo vamos a hacer. Bueno, ¿hasta dónde te parece que dure que resiste ese aguante y en el tiempo cuánto tiempo va a resistir?
Bueno, hay varias cuestiones para tener en cuenta. Yo creo que lo que se está valorando es la palabra del presidente que en algún momento se va a sacar. Es entendible, creo que como todos los actores de la economía entienden o comprenden que el déficit cero o el superávit fiscal es una necesidad de la economía y donde todos hacen el aporte, pero que en el mediano plazo y con los precios que hay vigentes se va a tener que llevar adelante porque de lo contrario, a ver, las hectáreas no se van a dejar de sembrar, pero sí se va a aplicar menos tecnología, los productores van a ganar menos dinero, van a generar menos incentivos a reinvertir. Entonces se necesita una visión clara. Recordemos que hoy para que una producción agrícola, el productor siembra en un momento y tiene que esperar 5 meses y no solamente tiene el riesgo del precio, sino también tiene otros riesgos como los climáticos. Entonces necesita de señales claras y hoy el Estado se está llevando en lo que es soja el 33% sin apostar un peso. Entonces ese es el reclamo del sector, que son impuestos sumamente distorsivos que no están presentes en otros países, y último avanzar en otro tipo de impuestos que sean mejores para aplicar como impuestos patrimoniales y no estos impuestos distorsivos como los derechos de exportación. Claro. Perfecto. Y en términos de infraestructura, esto de que se frenó completamente la inversión pública en infraestructura, bueno, es algo que se está advirtiendo, no solamente las empresas constructoras, de que está pasando algo parecido a lo que mencionabas vos, ¿no? Que va a pasar con menos tecnología. Bueno, en ese ámbito se deteriora la infraestructura, el campo tiene que mover su producción. ¿Sienten en algo ese efecto? ¿Los preocupa en el sector eso? Bueno, en realidad también eso depende de una política de Estado y es algo que en los últimos años se ha visto poco, salvo por obras del gobierno provincial en cuanto a lo que es caminos rurales y todo eso que se tienen que seguir haciendo, porque imagínense que cuando llueve un productor no puede entrar con su cosechadora, no puede salir con su camión, y eso en otros países más desarrollados no pasa y están avanzando muy fuerte con la infraestructura en términos de ferroviaria, vial. Entonces esperemos que esto de pronto empiece a crecer con el crecimiento de la economía y que, bueno, no solamente del gobierno nacional, sino también del gobierno provincial, pero obviamente que en eso tenemos muchísimo por recorrer y para agregarle todavía más valor a la producción, porque mucho de lo que producimos hoy lo exportamos a otras provincias o al resto del mundo sin hacerle un agregado de valor adicional. Claro. Perfecto. Bien. Gonzalo, muchas gracias por haber venido y te vamos a invitar más ahí, muy claro. Sos muy claro, es cierto. Es con cierto. las imágenes. A Fede le gustó la imagen de los tres camiones. Me pareció clarísima. Ayuda a entender, es Exacto. cierto, rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pequeño cortecito y seguimos con más del programa.